Correcto, gracias. Entonces vamos a ver este paralelismo para que nos quede un poquito más claro y tratar de ver qué es lo que nos quiere narrar ahí el autor en el Éxodo, qué es lo que les quería decir a los israelitas y qué implicaciones tienen para nosotros hoy en día. Entonces tenemos ahí una repetición a propósito. Yo recuerdo cuando estaba en la universidad, tengo un hermano que es pequeño, Josué, ustedes lo conocen, muchos de ustedes, y yo recuerdo que cuando él estaba pequeñito, a veces leía alguna de los cuentos de algún libro, ¿verdad? Recuerdo que así iba y en alguna ocasión pues llegué a ese que decía, este era un gato con los pies de trapo y los ojos al revés. ¿Quieres que te lo cuente otra vez? Y yo no sé si a él le agradaba la compañía o no sabía cómo decirme que no. Y me decía, sí, con mucho entusiasmo. Y otra vez, este era un gato con los pies de trapo y los ojos al revés. ¿Quieres que te lo cuente otra vez? Sí. Claro que después ya le dije, ¿sabes qué? Vamos a pasar al siguiente, ¿qué te parece? Sí, ya pasábamos al siguiente, si no, no íbamos a avanzar, pero ese es un cuento que te lleva al mismo cuento por el simple placer de disfrutarlo, ¿verdad? Y aquí tenemos lo que pareciera ser una repetición en el Éxodo, pero quisiera que pudiéramos ver que hay un placer en la narrativa y en esa descripción tan detallada, porque vamos a tener aquí un paralelismo de los capítulos 25 al 31. Dios les va a decir, ustedes harán el tabernáculo de esta manera. Y ahí todos los verbos son así, en futuro, es un mandamiento, harán. Y van a hacer esto, y van a hacer, y van a hacer, y van a hacer. Pero del capítulo 35 al 40, todo es hicieron. Y entonces hicieron. Y parece ser que nos están repitiendo las mismas cosas. Vamos a observarlos. Por ejemplo, 25, 1 y 2 habla de la ofrenda del sacrificio. Y ellos van a hacer una ofrenda para el santuario, perdón. Capítulo 25, la ofrenda para el santuario. Pero si nosotros seguimos, en el capítulo 35 nos vuelve a hablar de la ofrenda para el santuario. En una les dice que van a hacer la ofrenda para el santuario, y en el 35:4 dice que la gente hizo esa ofrenda para el santuario. Dios lo dijo, que lo hicieran, y ellos lo hicieron. En el 25:10 dice, harán el arca de madera. En el 37:1 dice, hicieron el arca de madera. Vamos a leerlos así brevemente para que no crean que son solamente invenciones mías. Lo tenemos ahí en la escritura. Voy a empezar a leer todos los hicieron, desde el capítulo 25, y les voy a ir diciendo los versículos y nada más ir mencionando donde dice, los harán y luego los hicieron, ¿sí? Entonces, 25, 1 y 2. Jehová habló a Moisés diciendo, por cierto, esta palabra, Jehová habló a Moisés, es Jehová dijo, se va a repetir en estos capítulos 7 veces. Igual que en el Génesis, en los días de la creación. Y dijo Dios, y se hizo. Y dijo Dios, y se hizo. Está haciendo un paralelismo, y al final, cuando termina, los bendijo Moisés. Igual que en el Génesis, cuando dice, y los bendijo Dios. Acá la bendición la va a dar Moisés. Pero va a ser un paralelismo con los días de la creación, y vamos a ver lo importante que es esta narrativa dentro del Éxodo y dentro de la historia de la redención. Entonces tenemos 25:2. Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. Aquí es un mandato, que tomen una ofrenda. Les está diciendo que la hagan. Luego 25:10. Harán también un arca de madera. Harán. ¿Sí? 25:23. Harás asimismo una mesa de madera de acacia. Vas a hacer la mesa para el pan de la preposición. Y va a decir cómo va a ser esa mesa. Y luego el 25:31. Harás además un candelero de oro puro. ¿Sí? Y va a decir toda la descripción de cómo van a hacerlo. 26:1.
harás el tabernáculo. Y va a decir cómo lo van a hacer, pues harás el tabernáculo. 27:1. Harás también un altar de madera. Harás un altar, es el altar de bronce para el sacrificio. 27:9. Harás también, dice, asimismo harás el atrio del tabernáculo. Harás. 27:20. Y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro. Y este es algo así como harás el aceite y el incienso, ¿sí? 28:1. Harás también aquí vestiduras para los sacerdotes y la consagración de los sacerdotes. 29:1. Consagrarás a los sacerdotes. Esto es lo que les harás para consagrarlos. Harás para consagrarlos, ¿sí? Y luego en el 30:1. Harás asimismo un altar para quemar el incienso. Harás el altar del incienso. 30:17. Habló más Jehová a Moisés diciendo, harás también una fuente de bronce. Ahí está, la fuente de bronce. 30:22. Nuevamente le va a decir sobre el incienso y el aceite de la unción. Y el 31:1 vas a tener artesanos que vas a llamar. Los vas a llamar y los vas a consagrar para la tarea a Bezalel y a Oliab. Y ahora vamos a ver lo que hicieron. Claro, yo lo saqué aquí en escrito y tengo todas las ligas donde aquí está su correspondiente, pero lo vamos a ver nada más para que vean que está exactamente todos los puntos con sus descripciones. 35:4. En medio nos estamos brincando de capítulos 32 al 34, el becerro de oro, la idolatría. Entonces, este es un paralelismo que tiene en medio la idolatría del pueblo, y entre que Dios dice, harás el tabernáculo, y hicieron, hubo algo tremendo en medio. Y está acomodado así para que esto nos ilustre y nos dé entendimiento de por qué es importante el tabernáculo, ¿sí? Entonces, me voy a brincar esa parte de la idolatría, el becerro de oro. Y luego tenemos en el 35:4. Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel, esto es lo que Jehová ha mandado, tomad de entre vosotros ofrenda, etcétera, etcétera. Y ellos trajeron las ofrendas de tal manera que dice en el 35:20, salió toda la congregación de los hijos de Israel delante de Jehová, y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión. Aquí tenemos una ofrenda del pueblo, así como Dios pidió, ellos ofrendaron, pero en medio, nosotros recordemos que ellos dieron sus joyas para hacer un becerro de oro. Y aquí están dando ahora para Dios, para el Dios verdadero, para el tabernáculo, no para un ídolo. Va a haber ahí un cambio en su corazón para que pasen de ser alguien que da sus joyas para hacer un ídolo a alguien que ofrenda para el tabernáculo de reunión, a tal manera que dijeron, ya no traigan más porque ya es suficiente, y estaban trayendo de más. Dijeron, ya paren la ofrenda, tuvieron que detenerlos. Hubo ahí una transformación de su corazón para que llegara a hacer eso. Ahora vamos al 35:30. Aquí están los artesanos. Llamó a Bezaleel y a Oliab, a su amigo. Y aquí dice que ya los llamó. Antes había dicho llámalos, y aquí ya los llamó. 36:8. Dice, todos los sabios de corazón de entre los que hacían la obra hicieron. Antes decía harán el tabernáculo, ahora dice hicieron el tabernáculo. 37:1. Hizo también Bezaleel el arca de madera de acacia. Antes era harán el arca, ahora es hizo. Ya está hecho, ¿sí?
se llevó a cabo. 37:10. Hizo también la mesa de madera de acacia. Ahí está la mesa para los panes. 37:17. Hizo asimismo el candelero de oro puro. Entonces, harás, y aquí hizo el candelero. 37:25. Hizo también el altar del incienso. Ahí está, hizo. 37:29. Hizo asimismo el aceite santo y el incienso puro. Ahí están. 38:1. Igualmente hizo de madera de acacia el altar del holocausto. Ahí está el altar. 38:8. También hizo la fuente. Ese harás se convirtió en un hizo. 38:9. Hizo asimismo el atrio. Harás el atrio, aquí hizo el atrio. 39:1. De azul, púrpura y carmesí hicieron las vestiduras del ministerio para ministrar en el santuario. Entonces, harás las vestiduras de los sacerdotes, y aquí hicieron. 40:12. Decía que consagrarás a los sacerdotes, y aquí ya llevarás a Aarón y a sus hijos a las puertas del tabernáculo y los lavarás con agua, y ya lo hicieron, ¿sí? Entonces tenemos ese paralelismo, repitiéndonos las mismas cosas con una gran importancia en el camino. Y quiero que observemos en el 39:42. Dice: en conformidad a todas las cosas que Jehová había mandado, así hicieron los hijos de Israel toda la obra. Lo que él dijo harás, ellos hicieron. Y vio Moisés toda la obra. Imaginémonos como este paralelismo en Génesis 7. Y vio Dios todo lo que había hecho, y era bueno en gran manera, y entonces los bendijo. Dice: vio Moisés toda la obra, y he aquí que la habían hecho como Jehová había mandado, y los bendijo. Y ahí viene la bendición de Dios, que culmina con el 40:34. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Ahora nos preguntamos, ¿por qué tanto énfasis en el tabernáculo? Los hermanos que han compartido antes, en las semanas previas, nos han enseñado algunos modelos para que al verlo en algunos diagramas, dibujos, fotos, nos pueda hacer un poquito más de sentido lo que están haciendo, ¿verdad? Porque como uno no es arquitecto y no tiene a veces mucha imaginación espacial, a veces uno no se imagina cómo es eso, ¿verdad? Y se pierden los detalles. Pero ¿por qué? ¿Por qué, digamos, 15 capítulos de 40? ¿Cuánto es eso en porcentaje? 15 de 40. Entonces tenemos 15 capítulos de 40 dedicados al tabernáculo. Hay una intencionalidad, obviamente, del escritor para llevarnos hacia allá, porque Dios no solamente los quería rescatar, sino que después en el Sinaí establece un pacto con ellos, pero había un propósito de habitar con ellos. No solamente era salvarlos, darles su pacto, su ley, sino habitar entre ellos. Hay un gran énfasis en la habitación de Dios entre ellos.
Uno se puede preguntar, ¿y para esto los sacó de Egipto? ¿Para que vayan y construyan esto en el desierto? ¿Ese era el propósito? ¿Dejar de construir pirámides para Faraón y construir este tabernáculo en el desierto? ¿Qué tan importante es eso? Ese era el plan de Dios desde el principio. Desde que creó la tierra, dijo, yo los voy a crear, se van a hacer así, se van a multiplicar, van a ir a Egipto, los voy a sacar para que hagan una tienda. ¿Qué tan importante es esa tienda? Más para nuestros días, que nosotros ni siquiera tenemos un templo y pensamos, ¿tiene trascendencia? Los materiales, la forma, el estilo, el acomodo, los muebles, algo que obviamente es pasajero, tenía alguna intencionalidad, que tiene que ver con el plan de redención, que tiene que ver con nosotros hoy, aquí en nuestro tiempo. Y lo que quiero hacer en este día es que podamos ver el progreso de la morada de Dios entre los hombres a través de la Escritura, de una manera muy rápida. Ver el progreso de la morada de Dios entre los hombres y cómo esa es su intención desde el inicio y el plan de redención que se viene desarrollando. Y vamos a leer Hechos 7, porque creo que Esteban hace un perfecto desarrollo, digamos que hace una teología bíblica del templo en su discusión en Hechos capítulo 7. Ahí él nos va a mostrar este desarrollo del templo. Tengan en mente el templo como ese deseo, ese anhelo de comunión de Dios con el hombre. Y vamos a ver ahí en Hechos 7, desde el capítulo 6, y si me tienen un poco de paciencia, es un capítulo un poco extenso, pero él está haciendo una defensa precisamente de la morada de Dios entre los hombres. Si leemos ahí al final del capítulo 6, dice que Esteban estaba lleno de gracia, hacía prodigios, señales entre el pueblo, y que algunos querían debatir con él y que no podían resistir a la sabiduría. Y entonces finalmente en el 6:13 dice, pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Dice, es que Esteban está hablando en contra del templo. Y dice, nosotros le hemos escuchado decir que ese Jesús de Nazaret va a destruir este templo, este lugar, y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Es lo que le decían a Jesús, este va a destruir el templo en 3 días, lo va a volver a levantar. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. El sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Y aquí viene esta narrativa de Esteban. Varones, hermanos y padres, oí. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes de que morase en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces él salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aún para asentar un pie, pero le prometió que le daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Voy a detenerme aquí tantito para ver el relato. Él está empezando con Moisés. Nosotros tenemos desde el Génesis ya varias ocasiones en que Dios quiere morar con el hombre. Desde el inicio él venía y andaba en medio de ellos, habitaba en medio de ellos en el Edén. Con el pecado ellos salen y entonces ellos invocan a Dios. Claro, el primer problema fue con invocación a Dios, ¿verdad? Y a Caín y Abel.
dejaron de invocar al Señor, viene sed, y volvieron a invocar el nombre del Señor. Y Dios se fue manifestando a los patriarcas, diciéndoles, yo quiero morar con ustedes. De repente tenemos el más claro con José, ¿verdad? Con Jacob, que dice, aquí es casa de Dios, ¿verdad? Betel. Y entonces pareciera ser que hay un mundo idólatra, donde no hay altares al Dios verdadero, y de repente empiezan a surgir algunos puntos especiales. Y cuando leemos Génesis van a ver que aquí Abraham edificó un altar, aquí Jacob, aquí José, y van a ver algunos puntos, Noé y así, algunos puntos especiales, como empezando a volver al Señor. De entre ellos, el principal va a ser Abraham. Y a Abraham, Dios le dice, ven al monte que yo te voy a decir, al monte Moria. Ahí vas a poner un altar. En sentido figurado, ahí sacrifica a Isaac. Pero ahí se le manifiesta a Dios, y ese altar con las 12 piedras y todo, ese va a ser el fundamento de lo que va a ser después, en tiempo de Salomón, el templo. Ahí es donde se va a edificar el templo, pero ya se veía que Dios venía a manifestarse. Entonces Dios saca a Abraham, pero no nada más lo quería sacar de la tierra de los caldeos, sino que hace con él un pacto y luego un altar. Y dijo, yo voy a morar aquí contigo. Similar, tenemos ese movimiento en Éxodo. Dios los saca de Egipto, les da un pacto y después una morada donde ellos van a convivir y Él va a habitar con ellos, la comunión con el Dios verdadero. Es ese mismo movimiento, y aquí está diciendo, desde el inicio, cuando Dios llamó a Abraham, lo llamó ya con la mente de que esto iba a suceder y de que aquí se iba a ubicar el pueblo y aquí le iban a adorar. Y aquí le iban a tener su tabernáculo, después su templo, ¿verdad? Entonces, esto es lo que está diciendo Esteban, y luego dice, los patriarcas movidos por envidia vendieron a José a Egipto, pero Dios estaba con él, le libró de todas sus tribulaciones, le dio gracia, sabiduría, en fin, va a decir que todos descendieron a Egipto, y de ahí de Egipto Dios los rescató. Dice el 17, pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto hasta que se levantó en Egipto otro rey. Y sabemos esta historia porque acabamos de pasarla, pero más adelante, en el 30, pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto a Moisés, en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. Y sabemos cómo Dios lo liberó a Egipto, al pueblo de Israel de Egipto, y cómo ellos recibieron los mandamientos de Dios en el Sinaí. Pero dice el 39, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto. Ese es el becerro de oro. Ese es el becerro de oro. En sus corazones se volvieron a Egipto. Es el tiempo del becerro de oro. Cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Dios los sacó para comunión con ellos, y ellos no le oyen, le desechan así. Esa generación acababa de ver las plagas, acababa de ver el mar abierto, el agua de la roca, venían de los hechos portentosos de Dios, y se hacen un ídolo. Y es lo que les está diciendo Esteban. El problema es ese.
esa idolatría, el corazón idólatra. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificios al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Entonces, esta idolatría del corazón dice que no era solamente en ese tiempo que salieron de Egipto, sino que eso los siguió hasta la tierra prometida, y eso fue lo que los llevó luego a Babilonia, donde es como figuradamente ahora la madre de toda la idolatría, digamos. Uno de esos intentos del hombre buscar a Dios o llegar a Dios que vemos allá en Babel. Que vemos en Babel, y que es una perversión este culto idolátrico, y que se mete en el pueblo de Israel. Y entonces Esteban dice, el problema no es que Dios no quiera vernos, el problema es que ustedes no oyen, y así ahora mandó a Cristo y ustedes no oyen. Fíjense cómo les va a decir que el cumplimiento del templo finalmente va a ser Cristo. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciesen conforme al modelo que habían visto. Ahí tuvieron el tabernáculo, esto que leímos ya en Éxodo, el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Ahí está diciendo él, Dios quiere habitar con nosotros, que les dio el tabernáculo. Y luego ese tabernáculo no solamente lo trajeron en el desierto, sino que se introdujo a la tierra prometida con Josué, porque Dios estaba ahí. Era la bendición con Dios, la comunión con Dios. Y dice, esto fue hasta los tiempos de David. Y luego dice, este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob, mas Salomón le edificó casa. O sea, David quiso hacerlo, pero no se le permitió. Dice, pero aquí tenemos que Salomón sí lo hizo. Y entonces Esteban está diciendo, el Dios que se le revela a Abraham, que lo llama, que quiere estar con él, que lo saca de Egipto y que les da su presencia en el tabernáculo, y que este es el propósito de él, que lo mete ese tabernáculo a la tierra prometida y que permite que después se haga un templo, que es el templo de Salomón. Es el Dios glorioso que quería comunión con ustedes. Y va a decir en el 48, si bien, y todos sabemos esto, el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis?, dice el Señor. O sea, eso lo sabemos. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Entonces les dice, nosotros sabemos eso, pero es una manera representativa donde Dios se está manifestando al pueblo con su gracia, su majestad, su comunión. Entonces aquí Esteban les está llevando a hablar precisamente del templo. Y va a decir que el problema era el corazón de ellos. Y entonces les habla muy duro, el 51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Ahora se enfurecieron, no quisieron escucharlo. Y entonces, eso que Esteban les estaba hablando, el desarrollo a través de la historia del plan de Dios de tener comunión con ellos y de tener su templo en medio de ellos, eso es lo que ve ahora Esteban. Dice, se abren los cielos
y ve no el templo terrenal, el que iba a destruir, porque ese se iba a destruir, y seguía que el templo se iba a edificar en la piedra angular, la cual ellos desecharon, Cristo. Un templo nuevo, levantado gracias a la obra de Jesucristo en su resurrección. Él es la piedra angular, y venía un nuevo templo, no ese. Y esos templos fueron buenos en su tiempo. El tabernáculo pasó y dio lugar al templo. El templo pasó y decía Esteban, pues ese era el modelo del que habían visto, y entonces él lo ve allá arriba. Dice que los cielos se abrieron y vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Ahí está, él está viendo al Señor victorioso que está en su reposo como alguien que ha vencido, al soberano que está en su templo, en su trono, y dice que es entonces cuando lo matan. Lo apedrearon, y sabemos el fin. Se puso de rodillas y pidió perdón por los que lo mataban. Y habiendo dicho esto, durmió. Aquí está el desarrollo, digamos que está haciendo como una teología bíblica del templo. Los templos estaban diseñados con un propósito muy importante de manifestar que todo el universo, todo lo creado iba a ser lleno de la gloria de Dios. No vamos a verlo ahorita a grandes rasgos, pero de alguna manera todo lo que representaba el tabernáculo, digamos, la fuente se le llama el mar, adentro se le llama como el cielo, están las estrellas, están los ángeles, están los animales, las frutas, está la creación completa. La creación en todo sentido iba a ser lleno de la gloria de Dios, y estaba simbolizando esto, algo más o menos como lo que Dios les dijo al inicio a Adán y Eva: ustedes van a gobernar esta tierra, a señorear sobre ella, y van a expandir este Edén. Dice, se van a multiplicar y a llenar. La idea es que el Edén, digamos, creciera, se multiplicara y siguiera siendo un lugar donde Dios se pasea, donde Dios camina entre ellos y tiene comunión, y se extendiera y llenaran toda la tierra. No sucedió exactamente de esa manera, pero el plan ha sido siempre ese, y lo tenemos en el tabernáculo, lo tenemos en el templo, lo tenemos en el Salmo que ahorita entonábamos, 117, que dice: alabad a Jehová. ¿Quiénes? Todas. La idea era siempre expansiva, mundial, de que todas las naciones entraran en este templo o en este lugar santo, en este grande santuario, donde todas las naciones, hasta el extremo de la tierra, fuera cubierto con la gloria de Dios, con su presencia, con su comunión, con esa plenitud del reino de Dios. Esa era la idea. Lo tenemos en Isaías, lo tenemos en otros profetas de manera muy clara. Había una intencionalidad muy clara de extender el reino. No lo vamos a ver ahorita, pero en Hechos 2 vemos esa claridad también. Es como decía el profeta Isaías: ojalá y se rompiera el cielo y cayeras aquí, tu realidad, tu templo, tu presencia entre nosotros de una manera plena y total. Decía, ojalá y se rompa, ¿verdad? Y todos estemos en esa comunión. Vamos a leer Isaías 64. Eso que pareciera ser solamente un tabernáculo pequeño, tenía una intención muy grande de luz a todas las naciones.
Y fíjense la profecía como dice ahí en Isaías 64, y pensemos luego eso en el día de Pentecostés. Oh, si rompieses los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes, y pensemos en el Sinaí. Como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos, y las naciones temblasen a tu presencia. Cuando, haciendo cosas terribles, cuales nunca esperábamos, descendiste, fluyeron los montes delante de ti. Ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojos habían visto a Dios fuera de ti, que hiciste por el que en él espera, que hiciese por el que en él espera. Hay un momento muy especial en el Sinaí donde como que Dios desciende y tiembla el monte. Y lo repite luego Isaías diciendo que esto pase. El profeta Joel lo va a decir también. Y que derrame su espíritu sobre nosotros, y que entonces nosotros entremos en esa comunión estrecha con Dios, una comunión a la cual estamos diseñados y para lo cual es el plan de redención en Jesucristo. Y es ahí en ese tiempo. Si ustedes leen Hechos 2, van a ver que estaban reunidos y que sopla el viento, y lean el Sinaí y cómo tiembla, y que acá también tiembla, y luego lean por allá en el Sinaí, lean Hechos 2 y vean cómo hay fuego y acá también hay fuego, y está la presencia de Dios. Y al final, igual que leímos ahorita que el Señor descendió al tabernáculo, la gloria de Dios descendió y la casa se llenó. Y igual van a leer ahí en Hechos que dice que la casa se llenó. La casa se llenó de la gloria de Dios. Su presencia estaba ahí. Este era como el plan de redención del Señor. Un templo que ahora ya no iba a ser en Jerusalén, sino un templo que se iba a expandir por todo el mundo, con una expansión tal que no tiene un lugar geográfico, porque ahora iba a ser en el corazón de los creyentes, en iglesias locales como esta. Podemos decir que aquí está el templo, y en otras muchas partes. Es un templo que se ha multiplicado para llenar toda la tierra. Yo sé que a veces Juan 14 está leído en forma de pensar en el cielo, ¿verdad? Ahorita les voy a dar otra lectura a Juan 14. Normalmente tendemos a pensar en muchas casitas celestiales, así como si el Señor estuviera así como repartiendo una casita Infonavit en el cielo, y que todos vamos a tener una casita. Pero ahorita quiero que pensemos en el modelo que nos presentaba Carlos Astorga, y que decía: miren, aquí está el tabernáculo, y ¿se acuerdan las casitas que estaban alrededor? ¿Quiénes eran? En el más estrecho, los levitas. Así que aquí los de Coré, y acá y así, los gersonitas, y los que van a cargar, los que van a limpiar, los que son porteros, todos allá. Y luego más extenso, todos los demás, ¿sí? Ahora pensemos en ese modelo, y al tabernáculo pensemos que le vamos a llamar la casa de mi Padre, que así es como se le llamaba al templo, la casa de Dios, la casa de mi Padre, aquí en medio. Ahora leamos: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, allí alrededor, y ahí hay un lugar para vosotros. Bueno, en el cielo también, pero aquí en la tierra, dice, en la casa de mi Padre, ahí hay un lugar para vosotros, en esas moradas. Dios quiere morar con su pueblo en esa estrecha relación, y por eso era tan importante toda esta descripción que está dando. Y dice, ahí, este es el propósito. Ellos estaban desanimados. El Señor les dice: yo me voy y ustedes ya no me van a poder seguir, porque
¿por qué, Señor? No te podemos seguir. ¿A dónde irás? Pues nada más les digo que me voy y regreso, pero va a ser por un bien de ustedes. ¿Pero cómo? Y ellos están diciendo casi lo que dice Moisés: Señor, si tú no vas con nosotros, no nos saques de aquí. No tiene sentido ir sin tu presencia. Si tu presencia no va con nosotros, pues aquí se acabó ya todo. Todo este movimiento de salvación se acabó aquí, porque si tú no vas con nosotros, la vida no tiene sentido. Si la presencia de Dios no va con nosotros, no tiene sentido. Y entonces dices, que voy a ir con ustedes. Y entonces los discípulos casi le están diciendo como Moisés le dijo al Señor: si hallamos gracia delante de ti, muéstranos tu gloria. Muéstranos tu gloria. Y aquí le dicen: muéstranos al Padre. Y el Señor les dice: aquí estoy. Y por eso Juan comprende, y después cuando escribe el Evangelio dice: y vimos su gloria. Y vimos su gloria. Así como Moisés fue escondido en la hendidura, y Dios le dice: yo voy a pasar por ahí y vas a ver mis espaldas y te voy a cubrir con mi mano, y luego vas a ver mi gloria. ¿Cuál fue su gloria? ¿Qué es lo que vio? La proclamación del nombre de Dios. Lo que se le llaman los 13 atributos. Los tengo escritos para no equivocarme. Jehová, Jehová. 1, Jehová. 2, Jehová. 3, Dios. 4, misericordioso. 5, y clemente. 6, tardo para la ira. 7, grande en benevolencia. 8, y fidelidad. 9, quien prodiga misericordia por miles de generaciones. 10, perdona la iniquidad. 11, y el pecado intencional. 12, y el error. 13, y purifica. Eso es glorioso. Cuando él estuvo ahí y vio la gloria de Dios, escuchó esta proclamación y se dio cuenta de que ese era el Dios glorioso. Yo sé que al inicio muchos van a decir: ¿por qué Dios está haciendo tantas plagas? ¡Qué bárbaro cómo es! Seguramente es un Dios malvado, airado. Y leemos el Éxodo en los primeros capítulos y decimos: ¡qué bárbaro! Seguramente este no es un Dios bueno. Y luego tiembla el Sinaí, nadie se quiere acercar, hay muerte, hay fuego, hay truenos, y luego lo terrible que centellea por ahí Moisés. Seguramente ese Dios es un Dios terrible al cual yo no me le puedo acercar. Y luego Moisés, cubierto por Dios, ve su gloria y ve a un Dios misericordioso, bueno, de rostro relajado, compasivo, perdonador y que purifica. Y los discípulos decían: pues muéstranos tu gloria. Y dicen: vimos tu gloria, al unigénito, lleno de gracia y de verdad, como alguien misericordioso, con gracia, con fidelidad, con un amor leal y comprometido hasta la muerte. Y entonces les dice Jesucristo: el que tiene mis mandamientos, es decir, mi pacto, y los guarda, ese es el que me ama. ¿Y saben qué? Vamos a venir mi Padre y yo y haremos morada con él. Allí en el tabernáculo, está el tabernáculo, y entonces, ¿qué le dice Dios a Moisés? Mi presencia irá contigo. Ah, bueno, eso cambia todo. Y ellos lo veían ahí, todos vamos y se mueven, nos movemos, no se mueven, no nos movemos, y aquí estamos y sabemos que ahí está Él con nosotros y habla con nosotros. Y ahora a los discípulos les dice algo similar a lo mismo que estamos viendo ahí en Éxodo. Y les dice: yo moraré con ustedes, ustedes conmigo, mi Padre y yo, a través del Espíritu Santo. Y entonces eso les trajo paz. No importa que en el mundo haya aflicción, yo he vencido al mundo y ustedes van a entrar en la paz del Señor. Mi presencia está ahí con ustedes. No hasta allá, hasta que estén en la morada del Padre Celestial. Obviamente allá sí va a estar, ¿verdad? Pero está hablando de aquí, ahorita, ya.
No era solamente decir, bueno, allá en la casa de mi padre un día me voy a morir y allá va a haber una mansión para mí, sino que dice que ya está morando aquí entre nosotros. El apóstol Pedro va a decir que ahora nosotros somos piedras vivas, haciendo un templo vivo para ofrecer sacrificios aceptables a Dios. Y así podemos ver a través de toda la escritura donde está diciendo, y habitaré, moraré entre ellos. Así es como termina el profeta Ezequiel. Vamos a leer el último versículo. ¿Quién lo quiere leer? El último versículo del profeta Ezequiel. Alguien con una voz fuerte que quiera leer el último versículo del profeta Ezequiel. Ezequiel 48:35. Dice: en derredor tendrá 18,000 cañas, y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Sama. ¿Qué significa? Jehová está allí. Ese es el desarrollo de la teología bíblica con respecto al templo. Ese tabernáculo del que leemos en Éxodo está hablando hasta el Apocalipsis. Dice, y Dios habitará en medio de ellos. Y ya no habrá templo porque Él será el templo. Y la presencia del Señor y la gloria de Dios y la comunión con Dios abarcará todo. Todo. Y nosotros seremos en Él. Y Él es el todo. En todos. Jehová está allí. Y cada vez que nos reunimos como iglesia local, nosotros estamos reuniéndonos como si estuviéramos en la hendidura de la peña en el Sinaí, tapados con la mano de Dios y escuchando la proclamación en unos cantos, en la lectura, en la predicación. Dios, Dios, misericordioso, benevolente. Las palabras hebreas son muy intensas. Está hablando de una misericordia entrañable como si fuera el amor de una mamá por su bebé que está en el vientre. Así que si dejara de tener misericordia sería como abortar. Y aún así los profetas dicen, y aunque la mujer aborte, yo jamás haré eso contigo. Y está hablando de un amor leal, fiel, comprometido. Puede haber un problema, lo veremos en la siguiente sesión, que es el becerro de oro. Y nos preguntaremos, ¿qué? ¿Idólatra yo? No, yo no soy idólatra. Ya veremos, porque eso está hasta del inicio hasta el final, ¿verdad? Ya veremos qué dice la Escritura. Pero el desarrollo del templo nos está hablando de la presencia de Dios señoreando en medio de todos nosotros, llevándonos a disfrutar y ser bendecidos con la presencia de Dios, pero también mostrándonos una misión de que ese templo tenía que extenderse a todas las naciones. Nos está mostrando esa misión de expansión, no de contraernos. Algunos todavía están esperando que todo el cristianismo se contraiga y esperan un templo en Jerusalén. Y no, el desarrollo va de los altares de Abraham al tabernáculo, al templo, a Cristo, a la iglesia y al reino de Dios descendiendo. No se va hacia atrás pensando que vamos a regresar a un templo físico y contraernos a todos hacia Jerusalén. Al contrario, se parte de ahí hacia afuera y hay una misión de la iglesia hacia afuera. Ese es otro tema, escatología, que lo explicaremos en su momento cuando haya la oportunidad de ver esos pasajes. Pero ahorita lo que quiero dejar en mente es que cuando leemos estos pasajes hay un amor y una historia entrañable que cuando lo lee en el Éxodo, un judío dice, aquí Dios va a morar conmigo. Y empiezas a ver todos los detalles porque viene la presencia de Dios. Y vienes que la mesa esté correcta y que el candelero y que los panes y el sacrificio, esto y aquello, las telas, todo perfecto.
Hasta se mencionan los calzoncillos de los sacerdotes. Hasta ese grado de perfección. Porque es la presencia de Dios. Y esto, la Biblia nos lo va a contar a través de toda la historia, una y otra vez. ¿Quieres que te lo cuente otra vez? Sí. Hay un himno bello que dice: bellas palabras de vida, cantádmelas otra vez. Cántamelas otra vez. De una o de otra manera, cántamelas otra vez. Porque ese es el evangelio. Dios me rescató y me dio un pacto para luego tener comunión conmigo, en esta vida y en la eternidad. Y es una comunión expansiva que tiene que invitar a otros a venir a esa misma comunión con nosotros y con Dios el Padre. Y eso es el todo del cristiano, su presencia en medio nuestro. Y cada vez que nos reunimos, volvemos a proclamar lo mismo y lo contamos otra vez. Y cada predicador, cada pastor que se presenta aquí se va a esforzar por contártelo otra vez. El evangelio de la salvación en Jesucristo, donde ahora podemos tener comunión con el Padre, porque Él ya lo hizo posible. Y se fue, pero a la vez regresó y mora con nosotros. En lo individual, pero mucho más en lo corporativo. Así que cada vez que nos vemos al rostro, nos reunimos, cantamos, alabamos, confesamos nuestros pecados, escuchamos su palabra y nos vamos para vivir para la gloria de Dios en el mundo, podemos decir que aquí está Dios con nosotros. Verdaderamente, esta palabra es muy importante en el Evangelio de Juan. Y por eso quiero que terminemos leyendo eso en Juan 14. Versículo 15 en delante: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y es una alusión muy clara en contra de la idolatría. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Muéstrame tu gloria. Aquí dice que se manifestará. Señor, ¿cómo es eso? ¿Te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Aquí en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Podríamos decir que en la iglesia local hay muchos cristianos en donde mora el Espíritu de Dios, y juntos podemos, congregados en su nombre, adorarle. Salmo 65: bienaventurado al que tú escogieres y atrajeres. Dice, y luego lo va a meter a su atrio y será saciado de su santo templo. Habla de comunión, de ese proceso donde el Señor nos elige, nos atrae, nos mete a su patio del templo, y luego nos mete al lugar santo, y luego dice que serán saciados porque ahí hay pan, ahí hay oraciones, ahí hay luz, ahí hay vida. Hay muchos significados en el templo, en el tabernáculo, que no vamos a entrar ahorita. Ya Juan nos dio un esbozo en una de qué significan algunas de estas cosas. Yo solamente quería verlo a manera panorámica. Dios con nosotros. Y aquel lugar se llamará Jehová Sama. Él está allí. Y eso era suficiente para Moisés. ¿Vas conmigo? Ok. Eso es suficiente para mí. Lo demás es circunstancial. La esencia, la presencia de Dios. Si tú no has conocido a Cristo, la invitación es para ti, para que conozcas a Cristo y que puedas también
arrepentido de tus pecados, creer en su obra de salvación en la cruz del Calvario y tener vida eterna. Él pagó por nuestros pecados en la cruz, Él fue sepultado, fue resucitado al tercer día, ascendió al cielo y hoy nos manda su Santo Espíritu a morar en nosotros. Sabemos que el Dios Todopoderoso en el que creemos no mora en un templo hecho por manos humanas. Y sabemos que nosotros no le podemos contener. ¿Cómo está en nosotros? Es un misterio. Todavía algunos tal vez en sus pensamientos digan, no, es que ¿cómo va a morar Dios conmigo? Si soy pecador, no puede morar conmigo. Pero Él es el que purifica. Ahorita decía en el Isaías 1:18, Él es el que purifica más blancos nuestros pecados que la crema de coco, que la pulpa de coco. Salomón decía, asombrado, ¿cómo es que el Dios Todopoderoso viene a morar en las tinieblas? Igual podemos decir nosotros asombrados. No somos de linaje especial, no somos perfectos, puros, santos, pero es la misericordia de Dios y cada vez lo escuchamos proclamado. Si eres salvo es por la gracia de Dios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Somos hechura suya, de Él, Él es el que obró. Y espero que nosotros apreciemos tanto lo que es reunirnos como iglesia a adorarle. Esa bendición que tenemos de estar ahí alrededor del tabernáculo, a lo mejor como levitas, unos a lo mejor más extremos, otros al poniente, o los lugares menos preferidos cuando vas a un concierto allá en el rincón, pero estoy ahí. ¿Sí? Pero estoy ahí, porque lo importante es eso, en la ciudad. Vamos a orar. Gracias, Dios, te damos por tu palabra, porque podemos ver que tú eres un Dios de gracia, de misericordia, que perdonas nuestras maldades, nuestros pecados, nuestros errores, nuestras cosas intencionales contra ti, que nos purificas, que nos llamas en Jesucristo para ser como tú, hijos obedientes, fieles a tu pacto. Señor, gracias por la grande bondad que nos das y por tu Espíritu Santo morando en nosotros, aun y cuando somos indignos. Ayúdanos, Señor, a andar en tus caminos, a obedecerte, a agradarte, a vivir para tu gloria, que podamos tener nuestros afectos en ti, que podamos alimentar esos afectos buenos hacia ti y hacia nuestro prójimo. Señor, sé con nosotros, guíanos en todo lo que tú quieres y ayúdanos a compartir este mensaje del Evangelio también con otros, para que también te conozcan, para que también vengan a la comunión contigo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermano José Luis. Increíble.